A todos, en esta octava píldora práctica sobre el rosario, vamos a hablar de los frutos espirituales del rosario en la vida cristiana, según San Luis María Griñón de Montfort, porque el rosario se conoce por sus frutos. San Luis María no mide el valor del rosario teóricamente, sino por los frutos reales que produce en la vida de quienes lo rezan con fidelidad. Y él afirma que igual que el árbol se conoce por sus frutos, el rosario es un árbol lleno de frutos santos. Así, esta píldora no es una lista de beneficios ideales, sino que es una descripción realista de lo que el rosario produce en el alma a lo largo del tiempo, si se reza según el espíritu que hemos intentado ir aprendiendo. Os recuerdo que os agradeceríamos que compartieseis estos vídeos, así como que le dieseis al like y que os suscribieseis al canal. Muchas gracias. Bien, un primer fruto del rosario es el crecimiento en la fe. Es el primero y más fundamental, quizás, el fortalecimiento de dicha fe, porque el rosario repite diariamente el núcleo del Evangelio, proclama constantemente la encarnación, nos presenta a Cristo en las etapas distintas de su vida y mantiene el alma en contacto con la verdad revelada. El santo nos dice que quien reza el rosario piensa mejor, discierne mejor, es menos vulnerable a errores de doctrina, permanece firme en tiempos de confusión como pueden ser los actuales, y además esto no es una fe teórica, sino una fe viva, encarnada. Un segundo fruto sería la humildad, una humildad verdadera, que es uno de los frutos también más visibles del rosario. El rosario humilla porque es una oración sencilla, que no halaga la inteligencia ni busca originalidades, ni permite tampoco exhibicionismos espirituales, y así quien persevera en él aprende a aceptar su pobreza espiritual, a depender de la gracia, a dejarse guiar por la Virgen María, y San Luis María afirma que el rosario es enemigo mortal del orgullo, añadiendo que la humildad que nace del rezo del rosario es suave, no es amarga y tampoco es humillante, sino que es muy suave. Un tercer fruto profundo del rosario sería la purificación del corazón, la purificación interior, aunque sea poco visible, pero el rosario calma pasiones desordenadas, nos revela apegos ocultos que tenemos y va suavizando las durezas del corazón, no de golpe, sino lentamente. Un cuarto fruto es la paz interior. Es uno de los signos más claros de la acción del rosario. Y no es ausencia de problemas, por supuesto que no, los seguiremos teniendo, pero tendremos mayor serenidad en medio de las dificultades, una estabilidad emocional, una calma interior causada, vamos, seguro, por la confianza en la providencia de Dios. Aquí el santo nos dice que el rosario es como un ancla del alma en el mar agitado del mundo. Un quinto fruto es que el rosario nos ayuda también en la necesaria perseverancia para rezarlo, porque el rosario sostiene la oración cuando no hay ganas, mantiene el hábito, evita que nos dispersemos, y quien es fiel al rosario rara vez abandona totalmente la oración, conserva una puerta abierta al Señor, vuelve más fácilmente tras las caídas, porque el rosario nos exige una fidelidad humilde. Otro fruto, el sexto, es un crecimiento en las virtudes cristianas, porque el rosario es una escuela de formación de virtudes, de una manera organizada, no forzada, y cada grupo de misterios, lo explicaremos más adelante en las propias meditaciones, trabaja virtudes muy concretas. Así, el corazón se va educando por imitación, no por una imposición moral. Otro fruto, el séptimo, es que nos hace eh, tener una creciente unión con Cristo. Y es el fruto central, diría yo. San Luis María nos dice que el rosario es un medio excelente para conocer, amar y servir a Jesucristo, palabras textuales, porque contemplamos su vida y con ello el alma se familiariza con Cristo, aprende su estilo y sus actitudes, adopta sentimientos suyos y crea una relación viva, cotidiana y muy personal con Cristo. Similar al anterior, y es el octavo fruto, es que el rosario crea una relación real con María.
y no sentimental, sino confiada, constante, profunda, como ya hemos dicho en algún otro momento, porque quien reza el rosario habla con María cada día, se deja acompañar de ella, aprende su forma de amar, se siente hijo, y este es uno de los mayores regalos que tiene el rosario, ya que María forma a Jesús en el alma de quien se confía a ella. Cada vez que decimos María, ella dice Cristo. Otro fruto, el noveno, sería la fortaleza para las tentaciones, ya que el rosario debilita la fuerza de las tentaciones, fortaleciendo, no las elimina, ¿no? Pero fortalece la voluntad, la claridad interna, interior, nos da serenidad, impide decisiones precipitadas y es específicamente eficaz contra el desánimo, contra la impureza, contra la desesperanza, contra la tibieza o contra la autosuficiencia. Otro fruto, el décimo, sería entrar en un proceso de conversión progresiva, ya que el rosario no provoca conversiones rápidas ni violentas, sino profundas y estables. Y San Luis María nos explica que con el rezo del rosario el pecado va perdiendo su atractivo, la conciencia se va afinando, el deseo del Señor, de Dios, crece, el alma se vuelve más sensible a la gracia y hay muchísimas conversiones duraderas que han comenzado simplemente con una fidelidad diaria al rezo del Santo Rosario. Un undécimo fruto es que nos da un espíritu de sacrificio y reparación, porque nos enseña a ofrecer, a aceptar las contrariedades, a ofrecer, por ejemplo, nuestro cansancio, a unir nuestros sufrimientos a los de Cristo y María, a rezar por otros, a reparar con amor. Y así se forman almas reparadoras, fieles, escondidas, pero también fecundas. Un duodécimo fruto sería que vamos adquiriendo un sentido sobrenatural de la vida, porque empezamos a ver la vida desde Dios, a interpretar desde la fe lo que nos va sucediendo, a relativizar los problemas, a vivir con esperanza, y la vida deja de ser una sucesión de problemas y pasa a ser una historia personal de salvación. En decimotercer lugar, comenzamos a tener o tenemos con el rezo del rosario el fruto de un mayor amor a la Iglesia, ya que el rosario es una oración de la Iglesia que nos une a la tradición y que nos conecta con generaciones pasadas de creyentes y fortalece la comunión de los miembros de la propia Iglesia. Si amas el rosario, amarás a la Iglesia, incluso en sus fragilidades, porque aprenderás a mirarla desde el corazón de María. Un decimocuarto fruto es que nos prepara para la muerte, y quien ha rezado el rosario durante años morirá acompañado, confiará en la misericordia de Dios, se abandonará en los brazos y en las manos de María. El rosario prepara el alma para el encuentro final con Dios, no desde el miedo, sino desde la confianza. En definitiva, hay muchos frutos invisibles, pero sin embargo reales del rosario que no se sienten, pero verdaderamente existen y se nos transforma y a partir de que lo rezamos, probablemente o seguro tomaremos decisiones mejores, evitaremos pecados, recibiremos más gracias, perseveraremos silenciosamente, estaremos más espiritualmente protegidos, porque el rosario actúa muchas veces cuando el alma ni siquiera lo nota. Así, aunque va implícito en lo explicado, son señales de que el rosario está dando su fruto, que tengamos más paciencia, más paz, más humildad, más claridad, más fidelidad, más confianza en Dios y no, por supuesto, necesariamente más emociones. El rosario es un estilo de vida, un estilo interior para practicar la humildad, la contemplación, el abandono en el Señor, la perseverancia, y quien vive así, vive marianamente y cristianamente. En conclusión, el rosario no engaña, y frases textuales de San Luis María Griñón de Montfort, nunca se ha visto que alguien que persevera fielmente en el rosario haya sido abandonado de Dios. El rosario promete una transformación verdadera. En la siguiente sesión explicaremos cómo se reza, pasando a decir las oraciones obligatorias que ya explicamos en otra sesión, otras que se pueden añadir, qué misterios, en qué días, etcétera. Muchas gracias a todos, feliz Navidad
Cristo, 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 María, María, María.